¿Qué hizo Dios en 40 años de vagar por el desierto? La respuesta milagrosa que transforma tu fe. En el tercer año de Joacim, mientras un sol inclemente se cernía sobre la vasta soledad del desierto, un hombre llamado Moisés se encontraba pastoreando sus ovejas en el monte Horeb, el monte de Dios. Desde este sagrado lugar, la memoria de su noble linaje y la pesada sombra de su pasado, un homicidio cometido en su juventud, lo abrumaban. Aquella culpa se erguía como un muro entre él y el propósito divino que Dios tenía reservado. Mientras guiaba a sus animales, el eco de la opresión del pueblo de Israel resonaba en su corazón. Ellos, sometidos a la tiranía egipcia, clamaban por libertad, y la voz de su propio dolor lo acompañaba. Sin embargo, la vida de Moisés, entre ovejas y recuerdos, cambiaría cuando de pronto el misterio divino interrumpió su silencio. Las llamas ardían en una zarza, pero a pesar del fuego no consumía la planta. Moisés, atraído por el fenómeno, se acercó con temor y reverencia. Entonces, la voz de Dios resonó: «Moisés, Moisés». Su corazón palpitó con un miedo indescriptible. ¿Por qué Dios lo llamaba a él, un fugitivo de su propia vida? La respuesta divina fue clara y su mandato monumental. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y te envío a ti para que los liberes». Un torrente de dudas lo abrumó, llenando su mente de preguntas acerca de su idoneidad. «¿Quién soy yo para ir a Faraón?», murmuró con el eco de su inseguridad. Pero en aquel desierto, Dios lo preparaba, dándole la certeza de su presencia. «Yo estaré contigo». Mientras tanto, el pueblo de Israel comenzaba su travesía a través de un desierto que se extendía como un infinito mar de arena. Ellos, cargados de la historia de su opresión, marchaban con la esperanza rota por un futuro que parecía lejano. La desconfianza creció con cada día. El hambre y la sed azotaban sus corazones. «¿Acaso nos sacaste para morir en el desierto?», se quejaban. El eco de sus dudas resonaba contra las laderas áridas. Pero en medio de esta calamidad, Dios actuó. Maná del cielo cayó, un regalo de vida en medio del desierto. Los israelitas miraban asombrados, sus rostros reflejaban incredulidad y asombro mientras recolectaban el alimento que les era provisto. Fue un milagro en sus manos. En otra ocasión, cuando la sed amenazaba con consumirlos, Moisés, fiel a su llamado, golpeó una roca y con la fuerza de su obediencia brotó agua como un torrente, saciando así la sed de un pueblo agotado. Las pruebas no cesaron. Los amalecitas vinieron a atacarlos, desafiando la fe de este grupo de nómadas. En el fragor de la batalla, Moisés, alzando sus manos, se convertía en el símbolo de la intercesión divina. Cada vez que levantaba los brazos, Israel prevalecía, y cuando caían, los enemigos se hacían fuertes. La victoria fue un exaltante recordatorio de que el poder de Dios estaba presente en su lucha. Los años continuaron su curso, y a medida que pasaba el tiempo, la sombra de la incertidumbre comenzó a pesar. Moisés, la voz de un pueblo, vio que la generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. «¿Qué hemos hecho con estos años de vagar?», se preguntó, angustiado por la desobediencia de su pueblo. La fe se convirtió en lucha, y el recuerdo de las antiguas promesas parecía perderse. Sentado al borde del desierto, el anciano Moisés reflexionó. El eco de la voz de Dios resonó en su corazón. «No temas, porque yo estoy contigo». Sus ojos vieron un nuevo amanecer, donde la fe debía reemplazar la duda. El futuro brillaba ante aquellos que debían aprender de la historia. Su legado se les había confiado. ¿Sería suficiente? Con el eco de estas preguntas, la historia continuó su camino, dejando que la voz divina se manifestara nuevamente y revelara su plan.
Fue en el 40º año del vagar por el desierto que el pueblo de Israel, cansado y desilusionado, acampó junto a las aguas de la tierra de Moab. El sol ardiente presionaba sobre ellos como una pesada carga, y los rostros de los hombres y mujeres reflejaban la amarga lucha que había marcado sus vidas. Las historias del pasado seguían resonando en sus corazones, pero el futuro se mostraba nebuloso e incierto. Moisés, ahora un hombre de edad, se levantó una mañana antes del alba para orar. La soledad de las arenas era un refugio para su espíritu. «¿Qué harás, oh Dios, con este pueblo rebelde?», clamó en su corazón. Recordaba los días en los que la protección divina los había guiado y los momentos de duda que amenazaron con consumir su fe. El llamado de Dios resonaba en su ser, un eco constante que le recordaba que había un propósito mayor aún por cumplirse. En ese amanecer sagrado, mientras las sombras se alargaban, el Señor habló a Moisés una vez más, con una voz que atravesó el silencio del desierto. «Convoca a todo Israel, porque con ellos estableceré un nuevo pacto. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios». La voz de Dios trajo consuelo y desafío a la vez. A medida que las palabras se deslizaban en su corazón, Moisés se llenó de temor reverente y un renovado sentido de misión. Moisés, fiel a la instrucción divina, reunió al pueblo. En la reunión vio incertidumbre en los ojos de muchos y la murmuración comenzó a rondar. «¿Qué nos ha traído hasta aquí, Moisés?», preguntaron algunos, la angustia arraigada en su voz. Sin embargo, Moisés, levantando su mano con determinación, comenzó a recordar las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. «Recordad cómo nos sacó de Egipto, cómo abrió el mar rojo ante nosotros y cómo nos sostuvo en el desierto», les recordó. «Su mano poderosa nos ha guiado». Los corazones comenzaron a revivir con las remembranzas, pero también se intensificó la carga de sus transgresiones. Moisés contempló a sus compatriotas, el peso de su no y el eco de sus quejas resonando como un tambor en sus oídos. Pero Dios no los había desechado, pues había planes en marcha que aún no podían comprender. En aquel instante, una nube oscura cubrió el cielo, y un rayo de luz surgió desde las alturas, iluminando la escena con un brillo celestial. «Escuchad, oh casas de Israel», resonó la voz del Señor. «Un nuevo principio está por llegar. No desmayéis, porque yo estoy haciendo algo nuevo en medio de vosotros. Habrá un camino que os llevará a la tierra prometida, y no olvidéis que mi pacto es eterno». El pueblo cayó en silencio. La angustia fue reemplazada por la certeza de que aún en su fracaso, el Dios de la gloria era fiel a su palabra. En ese momento, cada palabra de Moisés se convirtió en un ancla de fe. Como si la atmósfera misma cambiara, Moisés se sintió invadido por la certeza de que una generación nueva y un nuevo espíritu nacían entre ellos. Pero, ¿qué debemos hacer para que se cumpla su promesa?, preguntaron algunos, desconcertados por la magnitud del nuevo mensaje. Con el rostro iluminado por la luz de la revelación, Moisés les dijo: «Debemos consagrarnos, debemos ser un pueblo santo, porque lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. Preparad vuestros corazones, porque Él está en movimiento». Así, el pueblo de Israel se dispuso a consagrarse y refrenar su espíritu, entrando en un nuevo capítulo de su historia. Pero en el fondo de su ser, Moisés aún anhelaba comprender completamente el propósito de esos años en el desierto. Había mucho más en la mente de Dios, una revelación que estaba a punto de desatarse en su momento debido. Y mientras la gente comenzaba a adentrarse en un nuevo entendimiento, la voz de Dios susurraba en los vientos del desierto, prometiendo que se acercaba un cumplimiento glorioso de su plan eterno. Había llegado el momento para la promesa de Dios.
Mientras los ecos de la proclamación divina se desvanecían en la vasta soledad del desierto, la atmósfera se tornó expectante. Moisés miró a su alrededor, observando el rostro de cada miembro del pueblo de Israel. Había en sus miradas una mezcla de temor y anhelo. Ellos esperaban un milagro, una señal del cumplimiento de la promesa que había resonado entre ellos durante décadas. Moisés, guiado por el Señor, comenzó a instruir al pueblo sobre lo que significaba consagrarse. «Lavemos nuestros vestidos, purifiquemos nuestros corazones», exclamó con fervor. «Dediquémonos en cuerpo y alma, porque la visión de Dios se cumplirá en nosotros. En un tiempo como este no podemos permanecer tibios, sino que deberemos presentarnos ante el Señor como ofrendas vivas». Así, con cada palabra, un nuevo sentido de comunidad y propósito se tejía entre ellos, empezando a disipar las sombras de la incredulidad que habían acechado sus corazones. A medida que los días pasaban, el pueblo se aventuraba a salir de su desesperanza. Los niños comenzaban a correr y jugar mientras las mujeres compartían historias de fe en el hogar, y los hombres se unían para enseñar a los jóvenes los relatos de sus ancestros. El ambiente cobró vida nuevamente, y un espíritu renovado se apoderó de ellos. Sin embargo, en la noche, cuando el cielo se tornaba oscuro y las estrellas brillaban con deslumbrante belleza, Moisés se retiraba a orar, ansiando entender el camino que estaba trazando Dios. Fue entonces, una noche en particular, cuando mientras oraba, una suave brisa lo envolvió. Una voz, distinta, lo llamó de nuevo. «Moisés, hijo de hombre, escucha con atención las palabras que te doy. He estado forjando a mi pueblo en el calor del desierto, preparando sus corazones y formando su carácter para que sean dignos de la tierra prometida». Las palabras resonaron en el alma de Moisés como un trueno suave, llenándolo de asombro. «¿Qué has hecho en estos años, Señor?», susurró. Su respuesta llegó como los susurros de la brisa. «Les he enseñado a depender de mí. Les he mostrado su debilidad para que busquen mi fortaleza. En su quebranto encontrarán el entendimiento de mi gracia y en su necesidad el reconocimiento de mi provisión». Moisés se dio cuenta de que no solo estaba ante un llamado para su pueblo, sino ante una revelación divina que extiende su alcance más allá de su tiempo. «¿Cómo se manifiesta esto, oh Señor?», preguntó ansiosamente. «La historia de Israel será una luz para las naciones», respondió la voz. «Tu pueblo llevará mi gloria a aquellos que aún viven en tinieblas, y en su transformación verán que soy un Dios que cumple promesas, atemporal, fiel e imparcial a través de generaciones». Así, Moisés se levantó de su lugar, sintiendo que la misión que una vez soñara era más grande de lo que había imaginado. Era una llamada no solo a conquistar una tierra, sino a guiar a un pueblo que se convertiría en el portador de la verdad divina y salvación para todos. El retorno se reflejó en su rostro mientras corría a comunicar esta revelación. «Ahora, oh Israel, no es solo sobre lo que he hecho, sino sobre lo que estoy haciendo», proclamó Moisés ante la multitud reunida. Los corazones ardieron dentro de ellos como brasas, la expectativa vibraba entre los que escuchaban. Era un momento de fe renovada, una promesa de futuro glorioso que levantó a cada uno de ellos de sus preocupaciones. Mientras Moisés compartía la revelación, su voz se elevó en adoración. «Estamos a punto de ser un pueblo que no solo anda de acuerdo a su voluntad, sino que refleje la gloria del Dios que ha prometido. Nos preparamos para cruzar el Jordán, pero más allá de la tierra nos espera una misión». Y así, el pueblo de Israel, con corazones renacidos y una visión clara de su destino, miraba hacia adelante con esperanza y determinación. Pero en la penumbra de la noche, una sombra se cernía sobre ellos, y el enemigo acechaba desde lejos.
¿Cuál sería el verdadero reto que debían enfrentar, incluso cuando la promesa de Dios se acercaba? La respuesta de Dios estaba más allá de lo que podían imaginar, listo para ser revelado en el momento más crítico de su travesía. La historia de su liberación apenas comenzaba. Mientras el pueblo de Israel se fortalecía en la promesa de lo que estaba por venir, el susurro del viento entre las rocas del desierto traía consigo ecos de sabiduría y advertencia. Moisés, inquieto por el futuro, subió a la cumbre de una colina para clamar al Señor. En el silencio profundo de la noche, una luz resplandeció a su alrededor, y la voz de Dios resonó nuevamente. «Moisés, escucha con atención», comenzó la voz. «Tu pueblo se está preparando, pero no solo para cruzar el Jordán. Deben ser cautelosos, pues la tierra prometida no será solamente un lugar de descanso, sino un campo de batalla espiritual. La oposición será feroz, ya que el destino de Israel es también un desafío a la oscuridad que aún reina en las naciones». La preocupación se apoderó de Moisés al escuchar la advertencia. Él sabía que el camino hacia la tierra prometida no estaría exento de pruebas. «Señor», imploró, «¿cómo podrán estos hombres y mujeres, una y otra vez, quebrantados en su fe, enfrentar lo que les espera? ¿Cómo podrán sostenerse en tiempos de adversidad?» «Recuerda, Moisés», replicó la voz con suavidad, «que he estado en medio de ellos, moldeando su carácter. Cada dolor, cada desierto, fue un paso en su discipulado. Aprendieron a mirar hacia arriba, a depender de mí y a reconocer que, en la ausencia, estoy en la plena provisión. Ellos son más fuertes de lo que creen, pero ahora deben recordar lo aprendido». Mientras las palabras de Dios calaban profundo en su ser, una visión se presentó ante los ojos de Moisés. Vio a Israel frente a fortalezas, muros altos y adversarios poderosos. Los espías que había enviado parecían volver con la cabeza gacha, temerosos y llenos de dudas, excepto dos, quienes portaban un espíritu audaz y un corazón confiado en el Señor. ¿Qué debía hacer el pueblo para acercarse a la tierra de promesas sin tambalearse frente a la opresión? Moisés preguntó con aflicción. «La clave está en la obediencia, Moisés», respondió la voz. «Apenas crucen el Jordán, establecerán un altar, y les instruiré a contar las maravillas que hice en sus vidas, no solo durante su tiempo en Egipto, sino a lo largo de cada paso de este camino. Las memorias de las victorias pasadas serán el combustible para su fe futura». Moisés sintió el fuego de la necesidad de preparación arder en su pecho. ¿Cuál será el camino que les enseño? ¿Cómo pueden recordar en medio de la batalla? Ellos deben recitar la ley a sus hijos, enseñarles mis caminos y declarar con valentía su historia. Las generaciones futuras deben conocer cómo yo, el Dios de sus padres, estuve con ellos, para que nunca olviden las maravillas que han vivido. La continuidad de la fe se forja en la memoria compartida, instruyó el Señor. Así, con una nueva determinación y la llama de la revelación brillando en su corazón, Moisés descendió la montaña. Sabía que eran tiempos de decisión. El futuro de Israel colgaba en un hilo entre la fe y la incredulidad. Al regresar al campamento, alzó la voz al pueblo. «Oh Israel, es hora de recordar y declarar nuestras historias. Recuerden cómo Dios ha estado a nuestro lado cada paso de este camino». Mientras hablaba, la ferviente expectativa se apoderó de la multitud. Sin embargo, la sombra del enemigo nunca estuvo lejos, y un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina, en la forma de una formidable rivalidad entre las tribus de Canaán. La tierra prometida que tanto anhelaban también sería un campo de batalla espiritual, donde cada victoria realzaría la gloria de Dios. Pero lo que ellos no saben, continuó Moisés con la voz entrecortada por la emoción, es que mientras sus muros caen,
será en el corazón de esta nación donde prevalezca la victoria, manifestando el poder y la fidelidad de Dios. Estamos en el umbral de lo que parece imposible. Con esta promesa en sus labios, la multitud se llenó de valor, pero el eco de la batalla aún resonaba en el horizonte. En sus corazones había una inquietud, y la pregunta persistía: ¿cómo podría un pueblo tan frágil triunfar sobre una tierra tan imposible? La respuesta estaba oculta en el plan soberano de Dios, esperando ser revelada en el momento más crítico de su travesía. Moisés, sintiendo la carga del pueblo sobre sus hombros, convocó a los ancianos de Israel bajo la luz de la luna. Se reunieron en un círculo, sus rostros serios, llenos de expectación y ansiedad. «Escuchadme, oh Israel», pronunció Moisés con voz firme. «El Señor ha hablado y su instrucción es clara. Debemos estar listos para lo que viene. En la tierra que estamos a punto de entrar hay naciones poderosas, pero no temeremos, porque la victoria pertenece al Señor». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos ancianos intercambiaron miradas de preocupación. «Moisés», interrumpió uno de ellos, «¿de qué manera enfrentaremos a esos gigantes que nos esperan? ¿No somos acaso un pueblo vulnerable?» «En la vulnerabilidad está la fuerza del Altísimo», replicó Moisés, recordando las palabras del Señor. «Él nos ha fortalecido a lo largo de estas décadas de desierto, nos ha moldeado en la fragua de la prueba. Cada día que pasamos aquí no ha sido en vano. Él nos ha enseñado a confiar, a mirar hacia arriba con corazón agradecido». Mientras Moisés hablaba, las estrellas titilaban en el vasto cielo, como testigos silentes de lo que estaba por producirse. En el silencio resplandeciente de la noche, brotaron ecos de certeza y esperanza en los corazones de los presentes. Las palabras del líder resonaron con poder. No se trata solo de conquistar una tierra, sino de llevar el testimonio de la fidelidad de Dios. Recuerden, Él nos guió a través del Mar Rojo, nos proveyó maná y nos protegió de toda calamidad. No hemos estado solos en el desierto. Moisés recordó también las enseñanzas del Señor. Cada milagro que presenciaron, cada victoria ganada en pequeñas batallas contra enemigos menores, fue un recordatorio constante de que la mano de Dios no se había apartado de ellos. Desde la última plaga en Egipto hasta las aguas que brotaron de la roca, su historia era un testimonio de la intervención divina. «Y cuando lleguemos a Jericó», continuó, «juntos alzaremos nuestra voz y clamor. Recordaremos cómo perecieron los muros de aquella ciudad, no por nuestra fuerza, sino por la acción de nuestro Dios. Así como los muros caerán, así caerán nuestras dudas. Conoceremos su gloria y será revelada a través de nuestras alabanzas». Una anciana con voz temblorosa se levantó. «¿Qué haremos cuando el miedo asome a nuestros corazones, Moisés? ¿Cómo recordaremos estas maravillas en tiempos de temor?» «Ah, pero ahí está el corazón de nuestra batalla», respondió con una convicción renovada. «Cuando se presenten las dudas, debemos compartir nuestras historias, explicar a nuestros hijos cómo Dios nos liberó de la esclavitud, narrar a nuestros nietos el sustento en el desierto. Cada relato será un recordatorio de su fidelidad y un escudo contra la incredulidad». La reunión se disolvió mientras los ancianos comenzaron a hablar entre sí, contándose las historias del pasado, reviviendo cada milagro con fervor. Mientras tanto, Moisés permaneció en pie, sus ojos fijos en el horizonte, donde las sombras de los montes se dibujaban contra la oscuridad. En ese momento, el viento trajo consigo susurros de la inminente batalla. Moisés sintió en su espíritu un eco de advertencia. El enemigo y su desafío serían tenaces, pero sabía que dentro de ellos había una promesa formidable, la que venía del Creador mismo. Al caer la noche nuevamente, cuando la luna reinaba en el firmamento, Moisés se retiró a un lugar solitario para clamar a Dios. «Señor», exclamó con sus brazos alzados, «revela tu plan soberano,
permítenos ver qué es lo que tú harás, pues solo en tu poder podemos avanzar. Una profunda paz envolvió a Moisés. Fue entonces que escuchó una respuesta distinta, casi perceptible en el aire denso de la noche. Soy yo quien va delante de ellos. Ellos no irán solos, y cada paso que den en fe será respaldado por mi mano poderosa. Con la certeza de que el camino estaba trazado por la voluntad divina, Moisés volvió junto al pueblo, sintiendo que él mismo, un siervo quebrantado, estaba siendo reconstituido en el silencio de su confianza en Dios. Así, en el corazón de la travesía hacia la tierra prometida, una nueva revelación se encendió. Lo que veáis como gigantes, cobrarán vida en la fe de un pueblo que recuerda, y mi gloria se manifestará en su debilidad. Con estas palabras selladas en su alma, Moisés condujo a Israel en una oración unificada mientras se preparaban para lo que estaba por venir, conscientes de que cada desafío era simplemente un peldaño hacia el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál será el próximo paso en el plan de Dios? Resonaba en sus corazones, mientras el eco de la certeza de su victoria les daba aliento y fuerza, justo un momento antes del gran despertar. Moisés se adentró en el campamento de Israel, llevando en su corazón la paz que el Señor le había proporcionado. Al llegar, vio rostros iluminados por la antorcha de la fe, pero también percibió el atisbo del desafío en la mirada de su pueblo. Las ansias por lo que vendría estaban palpables en el aire, un eco de las promesas de Dios retumbando en sus corazones. Con firmeza Moisés gritó: «Levantaos, Israel, hoy es un día para recordar. Ha llegado el momento de actuar, de prepararnos con la fe que nos sostiene. Las palabras del Altísimo resuenan en nuestros corazones, y debemos ser un pueblo que actúa en la confianza de su fidelidad». Voceando en unidad, la asamblea se dispuso a escuchar. Cada tribu, cada familia se congregó, y Moisés comenzó a relatar otra vez las maravillas de su Dios. Desde las plagas que habían finalmente quebrantado a Egipto, hasta el mar que se había partido ante ellos. «Lo que el Señor hizo», exclamó, «no fue solo para nuestra liberación, sino para que su gloria sea conocida entre las naciones. Así como Él ha estado con nosotros en lo poco, también estará con nosotros en lo grande». Los ancianos y los jóvenes, todos, se escuchaban atentamente, cada historia sobrepasando sus miedos. Mientras el fuego crepitaba, la atmósfera densa comenzó a cambiar en cada chispa que volaba, en cada palabra que se pronunciaba. Era como si el mismo cielo estuviese descendiendo sobre ellos, resplandece y lleno de promesas. Pero una inquietud se daba a luz, una sombra se cernía sobre el ánimo del pueblo. «Moisés», intervino uno de los líderes, «¿qué sucederá cuando veamos a nuestros enemigos? ¿Qué hacemos si tienen más soldados, si sus armas son más poderosas?» «En ese momento debemos recordar», respondió Moisés, su voz trémula de pasión, «recordar la mano poderosa que nos sacó de la esclavitud. Cada vez que siente el miedo apoderarse de ti, recuerda que el Señor está de nuestro lado. Aún en el desierto, cada alimento que comimos, cada gota de agua fue un milagro. Dios nos ha alimentado y nos ha mantenido como un pueblo». Así, el eco de las narrativas llenó el aire, resonando en cada rincón del campamento. Las familias comenzaron a hablar entre sí, intercambiando recuerdos de su viaje. Los ojos se iluminaban con relatos de milagros, y la duda que antes había oscurecido sus corazones se comenzó a disipar poco a poco. De repente, una nube de humo comenzó a aparecer en el horizonte. Los habitantes de Israel sintieron un estremecimiento. Era el ejército de los cananeos avanzando con la ferocidad de leones, marchando hacia ellos con furia e intención de destruir. Aquella visión trajo terror a sus corazones. «Moisés», clamó un joven, «¿acaso no hemos urgido a nuestro Dios y ahora enfrentamos un enemigo temible? ¿Por qué nos traería aquí solo para caer? El Señor ya ha hecho la obra.
pronunció Moisés con fuerza renovada, sintiendo el peso de la situación. Él ha prometido que estará con nosotros. Seamos valientes. No olvides que Él nos guía a través de cada tormenta. No se trata de nuestros propios esfuerzos, sino de su soberanía. Mientras las nubes se reunían como un púlpito divino sobre el pueblo, en lo profundo de su ser, Moisés comenzó a clamar nuevamente al Señor. Su espíritu anhelaba la intervención divina, un llamado a lo sobrenatural. «Mira hacia adelante», ordenó Moisés a la multitud, su voz resonando por encima de la confusión. «Veréis la gloria de Dios revelarse. Lo que sucede hoy no se trata de nosotros, sino de su plan soberano. Preparaos, pues, hijos de Israel. Levantaréis un estandarte de alabanza y el enemigo conocerá el poder de nuestro Dios». Las palabras de Moisés se lanzaron como flechas al aire, resonaron en el corazón del pueblo y empezaron a forjar un nuevo sentido de esperanza. «El miedo puede susurrar», continuó, «pero nuestra confianza siempre será más fuerte. A la vista de nuestros gigantes, levantaremos nuestra voz en adoración. El Señor no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, sino para mostrar su grandeza». Cuando las sombras del enemigo se acercaron, un silencio reverente cayó sobre el pueblo. Todos, con corazones latentes, respiraron en unidad, listos para lo que Dios iba a hacer. Había una expectativa tamborileando con el eco de lo desconocido y el llamado a la fe. Moisés sabía que era solo el principio, que el desenlace del plan divino estaba cerca. Mientras el enemigo se acercaba, Moisés sintió que un poderoso susurro del cielo levantaba su espíritu. «Y cuando actúes, daré la señal. No habrá victoria sin la fe del pueblo. La senda de mis propósitos siempre está sembrada de milagros. Los muros de Jericó caerán y en su lugar dejará una señal de mi gloria». Así el pueblo temblaba entre el temor y la expectativa, pero sobre todo comienzan a entender que en cada desafío allí estaba el inagotable amor y la soberanía de su Dios. ¿Cómo se manifestaría su poder entre ellos? El cielo inspiraba un movimiento divino, mientras el pueblo esperaba ansioso el despliegue de la gloria de Dios. Los corazones de los hijos de Israel latían con fuerza, y la sombra del ejército cananeo se extendía como un manto oscuro sobre la tierra. A medida que la oposición se acercaba, la incertidumbre arremetía contra el campamento, pero el clamor de Moisés resonó como un eco divino en medio del caos. «Pueblo de Dios, hoy veremos el poder de nuestro Salvador», proclamó Moisés, su voz vibrante con la energía de lo anticipado. «No seremos nosotros quienes peleemos esta batalla. El Señor, nuestro Dios, peleará por nosotros y seremos callados». Los israelitas, atrapados entre el temor y la fe, miraron a su líder con ojos que buscaban confirmación. En su interior, cada uno luchaba con la duda y la esperanza. Sabían que, en su historia, había sido Dios quien había partido el mar y había enviado maná del cielo. ¿Podría ser que en este momento de desesperación también se manifestara su gloria? De repente, una brisa suave avanzó entre el campamento, trayendo consigo un ligero aroma de flores silvestres mezclado con la fragancia de la tierra. Era como si la misma creación se preparara para el acto de Dios que se avecinaba. Moisés alzó sus manos hacia el cielo, y en un acto de obediencia, todo Israel hizo lo mismo. La multitud, unida en fe, clamó a Dios con voces unísonas. «Oh Jehová, nuestro Dios, tú que has escuchado nuestro llanto, atormenta a nuestros enemigos, muestra tu poder y salva a tu pueblo». El cielo parecía revivirse al clamor de los que habían sido llamados por su nombre. Era un momento sagrado, una intersección divina entre el cielo y la tierra. Moisés, bajo la guía del Espíritu Santo, se adentró en la bruma de la incertidumbre y visualizó no solo lo que estaba frente a ellos, sino también la potencia del Creador en acción.
De pronto, una nube de luz brillante apareció sobre ellos. Fue una aparición imponente, la presencia de Dios, recordando a Moisés y a su pueblo que Él nunca les había abandonado. Desde el horizonte, donde la luz se encontraba con la oscuridad, comenzaron a surgir temores en el corazón de los cananeos. Un estremecimiento se apoderó de su ejército al ver la claridad fulgurante que se alzaba sobre los israelitas. «¡Avanza, Israel!», exclamó Moisés. «El Señor va delante de nosotros. No te detengas ante el temor en tus corazones. Cancela las voces de duda. Ora en fe y verás la obra del Altísimo en esta hora». Cada paso que el pueblo daba parecía resonar en el suelo desértico, una tierra que había sido escenario de angustias y milagros. Un fuego ardía en sus corazones, y aunque la amenaza se acercaba, el pueblo se llenó de un espíritu nuevo, un entendimiento renovado de lo que Dios había prometido. Sabían que el camino podría ser difícil, pero la victoria no radicaba en su fuerza, sino en la soberanía de Dios. Y entonces, cuando el blandiendo de espadas y el sonido del yugo cananeo se intensificaron, Moisés levantó su vara y clamó al Señor nuevamente. «Oh Dios, revela tu fuerza, divide las aguas que nos protegen y deja que la tierra se convierta en un camino de salvación». Como si el mismo cielo respondiera, un viento poderoso sopló, trayendo consigo un cambio significativo. Las aguas frente a los cananeos comenzaron a agitarse. En un instante, la tranquilidad del mar se tornó en un tumulto que separaba las aguas, formando un camino seguro para el pueblo. Todo Israel quedó asombrado. La realidad superaba cualquier expectativa. El pueblo gritó llenos de asombro y fe renovada. «El Señor ha hecho maravillas entre nosotros. El mar rojo se abre como un testimonio de su grandeza». Mientras Moisés guiaba a los israelitas a través de las aguas secas, la incertidumbre se transformó en alabanza. La manifestación de la gloria de Dios frente al enemigo anunciaba algo aún más poderoso que solo una liberación. Era una afirmación de la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo. Más adelante, con la tierra emergiendo de las aguas, un nuevo resplandor brilló intensamente. La voz de Dios resonó en el corazón de Moisés. «Lo que hoy se está cumpliendo es solo el comienzo de mi pacto. Un nuevo tiempo se está abriendo para los míos. El ejército caerá, y con él la certeza de que soy el Dios fiel que cumple promesas». Tales palabras se impregnaron en el espíritu de Moisés y del pueblo, y mientras cruzaban a salvo, la esperanza se avivaba, sabiendo que lo que Dios estaba haciendo no se limitaba a un milagro, sino que era el precursor de liberaciones futuras y promesas cumplidas. Y si todo lo que habían vivido fue parte del plan soberano de Dios para llevarlos a su gloria. Un recordatorio de que la fe y la obediencia a su palabra desencadenan la intervención divina. La historia de su travesía apenas comenzaba, y en su camino hacia la tierra prometida, un nuevo desafío surgiría. ¿Quiénes serían ellos para dudar de su fidelidad? Mientras el pueblo de Israel avanzaba a través de las aguas que habían sido separadas, un sentido de asombro y miedo reverberaba en sus corazones. Los muros de agua a su lado se alzaban como gigantes, mostrando la grandeza de Dios que los había llevado hasta aquí. Cada paso era un testimonio palpable de su gloria y poder, y mientras cruzaban, sus cuerpos vivían un áspid de esperanza. El desierto que les había considerado como un lugar de perdición se convertía en una carretera que conducía a la libertad. Cuando finalmente los últimos israelitas cruzaron y pisaron la arena firme, el estruendo de los cananeos se hacía más evidente, resonando con el clamor de la inquietud divina. Moisés, con su vara levantada en señal de victoria, observó con anticipación. Aquel acto de fe se convertiría en la cascada sobrenatural de la intervención de Dios.
De repente, la nube de luz que había guiado al pueblo comenzó a moverse detrás de ellos, situándose entre los israelitas y el ejército de Faraón. Era una protección divina que disipaba la sombra del enemigo. Un denso humo cubrió el campamento cananeo, sembrando confusión y temor en sus corazones. Ruidos de espadas cayendo y gritos de desasosiego sonaban en el aire. «El Señor es un guerrero», proclamó Moisés, levantando su voz hacia el pueblo. «No temáis, pues, aunque el enemigo se levante contra nosotros, nuestro Dios está con nosotros. Hoy se verá su salvación, como nunca antes lo hemos conocido». Al escuchar esto, Israel se unió en una poderosa oración a Dios. Sus corazones se entrelazaron en un clamor elevado, suplicando por la liberación de la opresión que aún acechaba. Y Moisés, fiel servidor de Dios, volvió a extender su vara sobre el mar. Al instante, el viento sopló con fuerza y las aguas comenzaron a replegarse, volviendo a su estado original. El cielo bramó, y en un milagro asombroso, las aguas se volvieron un muro que devoró a los cananeos. Los caballos, y los carros, y los soldados fueron arrastrados a la vorágine del mar. «Ellos nunca más volverán a atormentarnos», murmuró el pueblo, sus palabras impregnadas de paz. Ese lugar, donde antes había habido temor y angustia, se convirtió en un altar de alabanza. «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado el caballo, y su caballero ha echado en el mar», exclamó Moisés en un cántico de acción de gracias. Israel respondió con una danza de júbilo en medio de la serenidad restaurada. Los días que siguieron, mientras se internaban en el desierto, estaban marcados por la lección continua de la dependencia en el Señor. Aprendieron a confiar en su provisión. El maná del cielo descendía cada mañana y las aguas eran hechas dulces donde antes eran amargas. El poder de la oración se hacía palpable entre ellos y las enseñanzas de Moisés conducían a un pueblo que comenzaba a ver a Dios con ojos nuevos. Sin embargo, aún había sombras en el horizonte. No solo debían enfrentar las pruebas externas, sino que los desafíos internos de incredulidad y rebelión comenzaban a surgir entre ellos. «¿Nos has traído aquí para morir de hambre?», murmuraban algunos descontentos. Su falta de fe retumbaba como ecos en la llanura. Moisés, consciente de que su misión era mucho más que simplemente llevarlos a la tierra prometida, comenzaba a ver la profundidad del llamado de Dios. Era un proceso de transformación no solo de un pueblo, sino de sus corazones. Dios había elegido a Israel no solo como su pueblo, sino como un testimonio del pacto que había hecho con Abraham. Y en el silencio sagrado que seguía la tormenta de sus dudas, Dios susurraba a Moisés: «Lo que hago en este desierto es un testimonio de mi fidelidad. No solo te estoy liberando de la esclavitud, sino que estoy formando en ti un pueblo que me honre a través de cada desafío». Así, mientras avanzaban hacia la tierra prometida, la pregunta flotaba en el aire, resonando en los corazones de los israelitas. ¿Qué transformará nuestras vidas en este desierto? ¿Cómo seremos un testimonio de su gloria? El eco de la fe se hacía más fuerte, estableciendo las bases de un pueblo que aprendería a adorar en la adversidad y a encontrar el propósito en su dolor. La travesía apenas comenzaba, y pronto se levantarían nuevas pruebas que revelarían el verdadero carácter del pacto que Dios tenía con ellos. En cada paso podían sentir la poderosa verdad de que su soberanía nunca había estado en duda. La voz de Dios susurraba entre las arenas: «Dentro de este viaje, lo que revelaré en los corazones de los míos será más glorioso que cualquier liberación mortal. Prepárense, pues el tiempo de recoger las promesas ha llegado». Y así, después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel se adentró en el desierto. Las amplias y áridas extensiones se extendían ante ellos, mientras el sol abrasador deshacía la frescura de la noche.
Su esperanza renovada levantaba sus corazones, pero las cuestionantes voces de desconfianza no tardaron en surgir. En el campamento, murmullos inquietos invadían el aire al partir el maná del cielo aquel primer día. «¿Qué es esto?», se preguntó uno, con los ojos fijos en lo desconocido que cubría la tierra como escarcha. «Es maná, el alimento que el Señor ha provisto para nosotros», respondió Moisés con firmeza, y el pueblo, en un acto de obediencia, comenzó a recoger lo que el cielo les ofrecía, recordando cómo había sido Dios quien les había sostenido a través de la tormenta. Sin embargo, el hambre era un monstruo de múltiples cabezas que acechaba, y a medida que pasaban los días, la ansiedad empezó a calar hondo en sus almas. «Ya no podemos más», clamó una mujer entre lágrimas. «Extrañamos la carne de Egipto, los ajos, las cebollas. Preferimos ir de regreso a la esclavitud que morir aquí». Su queja resonó como un eco de dolor y desesperación, y muchos se unieron a su lamento. Israel comenzaba a perder de vista la maravilla de su salvación. Se dejaban seducir por la nostalgia de lo conocido, incluso lo que había sido la opresión. Moisés cayó de rodillas ante el Señor, su corazón angustiado. «¿Por qué has puesto esta carga sobre mí? Este pueblo es demasiado para mí», suplicó, su voz entrecortada por la tensión. Pero en la intimidad de ese clamor, la presencia de Dios llenó la tienda del tabernáculo. «Escucha, Moisés», le dijo el Señor, «yo responderé a su queja. Les daré carne en la tarde, y por la mañana el maná caerá del cielo. Ellos entenderán que yo soy el Señor, su Dios». Y así sucedió. Una bandada de codornices cubrió la tierra, y al amanecer el maná se encontraba como escarcha sobre la tierra. Los corazones del pueblo se llenaron de ansias y curiosidad. En medio de las dudas y la queja, Dios se revelaba como el proveedor fidedigno, encontrando formas de demostrar su amor aún en la rebeldía. Mientras así avanzaban, comenzaron a erigir altares en remembranza de los milagros. Sin embargo, el desierto seguía poniendo a prueba su fe a cada paso. Jehová había sido claro: «Más que alimento, he de formar en ustedes un pueblo santo». Era más que un viaje físico hacia la tierra prometida, era un viaje de transformación interior. Pero cada dificultad aumentaba la tentación de retroceder, olvidando su identidad como elegidos de Dios. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el lienzo del cielo, Moisés se vio rodeado de los ancianos de Israel. Venían con quejas, con la sed latente y el sufrimiento de una comunidad que aún no había aprendido a confiar en Dios. «¿Acaso no tenemos agua?», demandaron. El eco de sus palabras transmitía la desesperanza de un pueblo que aún temía más al desierto que a la liberación. «¿Por qué dudan? Señalaremos nuestra fortaleza en él», les instó Moisés mientras el Señor le hablaba. «Ve y habla a la roca, y de ella brotará agua». Cuando Moisés obedeció, el torrente fluyó como señal de vida, desbordando el temor con la abundante provisión de Dios. Sin embargo, en su corazón comenzó a crecer un resquicio de desesperación. La presión de liderar a un pueblo terco lo llevó a transgredir el mandato de Dios. Analizando lo que había sucedido, sintió que había más en juego que el agua. Se dio cuenta de que todo el desierto estaba destinado a forjar una conexión inquebrantable entre Dios y su pueblo. Estando un día a solas en la cima de una montaña, Dios habló de nuevo en la intimidad del silencio. «Las pruebas del desierto son mi manera de despojarlos de la incredulidad y llevarlos hacia la promesa. Me honrarán en sus etapas de sufrimiento». La revelación divina caía con un peso glorioso sobre su ser. Se estaba llevando a cabo un plan que iba más allá de la cruz del tiempo, formando un testimonio que resonaría en generaciones futuras. Así,
Mientras los días en la vasta extensión del desierto se convirtieron en años, el clamor del pueblo se entrelazaba en un canto profundo de redención. En cada tormenta de arena, cada escasez, Dios estaba revelando su carácter. Y la gran pregunta continuaba danzando en el aire: ¿hasta dónde se dejarán transformar por la fe? La respuesta a ese dilema estaba más allá de lo visible, aguardando revelarse en su tiempo perfecto. En el eco del viento se oía la voz de Dios: mi propósito será cumplido, y ustedes serán mi testimonio entre las naciones. El desierto los moldará, y se acercará el día en que verán mi gloria despegar. Mientras la travesía del pueblo de Israel continuaba, una profunda inquietud comenzaba a instigar el corazón de Moisés. Cada día era un recordatorio de las lecciones que el desierto traía consigo: confianza, dependencia y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Sin embargo, los murmullos de descontento y desesperación eran un eco persistente en su entorno. Una tarde, mientras el sol descendía y una tenue luz dorada bañaba el campamento, un grupo de líderes se acercó a Moisés. Sus rostros estaban arrugados por la preocupación, y en sus miradas brillaba un destello de dudas. «Moisés», comenzó uno de ellos, «hemos estado aquí tanto tiempo. La tierra prometida parece un sueño lejano. ¿Acaso olvidó Dios a su pueblo? ¿No hemos sido sacados de Egipto para morir en este desierto?» Moisés, viendo la angustia en sus rostros, sintió un peso abrumador en su pecho. «No olvidéis las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros», les exhortó, su voz resonando con fervor. «Él nos ha liberado de la opresión, nos ha enviado maná del cielo y agua de la roca. La fe es nuestra ancla, y no debemos permitir que la duda asome en nuestros corazones». Pero el escepticismo no se disipaba. Las mentes del pueblo estaban cautivas, en temor, en un ciclo de recuerdos dolorosos de esclavitud mezclados con ansias de libertad. Las oraciones de Moisés parecían caer en un profundo abismo de incertidumbre, y la voz amable de Dios resonaba una vez más en su espíritu. «Recuerda, Moisés, estoy con ustedes siempre en cada reto que enfrenten». Movido por esa promesa, Moisés se retiró a su lugar de oración. Arrastrando junto a él la carga del pueblo, clamó: «Señor, ¿qué harás con este pueblo rebelde? Las dudas los devoran, y nuestra travesía parece interminable. Dales una señal, algo que reafirme su presencia en medio de ellos». En la quietud de esa noche, Dios respondía a la súplica de su siervo. Una nube envolvía el tabernáculo y, en el silencio sagrado, la voz del Señor llenó el aire. «Convoca al pueblo y diles que se preparen. En la mañana haré descender carne de los cielos y verán mi gloria». Esa mañana un murmullo de expectativa recorría el campamento. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, Moisés subió a un monte cercano. La gente lo miraba con inquietud, preguntándose si esta vez el Señor cumpliría su promesa. Al llegar la hora, una brisa fresca sopló y las aves vinieron en un torrente lleno de vida, abriendo un horizonte de provisión. Codornices comenzaron a caer y los ojos del pueblo se llenaron de asombro. «El Señor ha hecho lo que prometió», exclamó Moisés, mientras los israelitas recogían el alimento que caía del cielo. La alegría llenó los corazones, pero la experiencia fue un recordatorio de la fragilidad de su fe. «Recuerda, oh Israel», clamó Moisés, «que no solo se trata del sustento físico, sino de buscar siempre al proveedor que todo lo da». Con cada bocado, los israelitas se llenaron de gratitud, y aunque la carne fue un regalo, también fue una oportunidad de enseñanza. Dios les glorificaba, liberándolos no solamente del hambre, sino también de la esclavitud de sus corazones infieles. «Dependan de mí, y yo los llevaré a través de cada prueba», decía el susurro divino. Sin embargo, el ciclo de quejas no se desvanecía.
Las tentaciones de la incredulidad continuaban. Ante la siguiente escasez, un grupo de rebeldes se alzó de nuevo. ¿Por qué nos llevaste a este desierto? Preferimos haber muerto en Egipto antes que ver la tierra prometida. Cuando Moisés escuchó estas palabras, su corazón se quebró. La aflicción de su pueblo se volvía personal. Clamó al Señor por dirección. ¿Cómo lidiar con su infidelidad? Aun cuando tú has sido su sustento, regresan a la queja, imploró. El rostro de Dios volvió a iluminarse a través del silencio. Establece una reunión. Hazlos recordar lo que he hecho, que cada uno comparta las maravillas que han experimentado, puesto que el que olvida mis obras caerá en la desesperanza. Así haz a todo Israel. Moisés organizó un encuentro, invitándolos a recordar cada milagro, cada victoria. Las historias de gloria fluyeron como ríos de gratitud, recordando a cada uno que no solo eran liberados de Egipto, sino llamados a ser un pueblo, un testimonio de la fidelidad de Dios. Las pastores se unían en un canto a Dios, sabiendo que había un propósito en su vagar. En cada batalla, Dios está presente. Sus promesas no abandonan a quienes se acuerdan de su mano poderosa. Sentenciaban en unidad. La fe revivió en sus corazones, pero el desafío aún era inminente. Por consiguiente, mientras el pueblo cargaba un nuevo sentido de esperanza, una noticia inquietante llegó a oídos de Moisés. Las naciones de los alrededores, al ver la restauración de Israel, estaban levantando sus armas. El enemigo que acechaba las fronteras de la tierra prometida no era menos temido, y la preparación era necesaria. Moisés, ¿cómo enfrentaremos lo que se avecina?, preguntaron con temor. ¿Estamos listos para el desafío? Con una mano empapada en fervor y la otra levantada al cielo, Moisés miró cada rostro y vio no solo un pueblo, sino un legado de esfuerzo y lucha. Estamos en su viaje y debemos volver a clamar al Señor. La victoria será nuestra, porque en nuestro desierto se ha testeado nuestra fe. Tendremos que enfrentar lo que viene, pero nuestra confianza no estará en nuestras fuerzas, sino en quien nos guía. Así, un nuevo reto se alzaba en el horizonte, un paisaje teñido de batalla aguardaba. Justo cuando el peligro parecía inminente, la voz de Dios retumbaba en el viento. Hasta aquí he llevado a mi pueblo, y desde ahora verán mis proezas maravillarse aún más en su caminar. ¿Cómo será mi fuego en sus corazones? Mientras avanzaban en el inminente desafío, la realidad del plan soberano de Dios se desplegaba ante sus ojos, desafiando la limitación de su entendimiento. El camino aún se trazaba, esperando el cumplimiento glorioso que sólo el tiempo de Dios podía ofrecer.